¿Cómo le va, Jorge? ¿Qué tal? Buenas tardes, bien. ¿Cómo están ustedes? Yo le comentaba por privado a Jorge que hoy le vamos a dar un formato distinto. Generalmente arrancamos con la actualidad nacional, después pasamos a la internacional y en el transcurso son temas que van surgiendo de la propia charla. Lo que pasa es que ayer fue otro aniversario del cumpleaños de Carlitos. Usted debe saber, Jorge, de Carlitos Marx. No te... ayer 5... Exacto. No, ¿cómo? Ayer... mayo, sí. Claro, ayer fue el aniversario en 1819 y 1820, por ahí nació, no me acuerdo. Y bueno, no se le da importancia aparentemente porque prácticamente no salió en ningún lado, pero yo creo que ante la crisis mundial y la crisis nacional sería bueno preguntarle a usted si siguen vigentes las propuestas de Carlos Marx, sus análisis que ha hecho, y además preguntarle a usted, si usted lo quiere contestar, ¿cómo se acercó usted al marxismo? Así que esas serían las dos preguntas. Bueno, es verdad, en 1818... 18, sí, por ahí. Nació Carlos Marx, en 1820 nació Federico Engels. Bueno, la actualidad de Marx es muy compleja, pero es muy evidente. Cuando digo que es compleja, es porque Marx desenvuelve en investigación histórica un método muy profundo, de manera que sus conclusiones, válidas por un periodo, válidas por una época, tienen que ser revalidadas a través del estudio de la época en que uno está viviendo, con el mismo método que utilizó Marx, que de alguna manera es captar las leyes interiores del movimiento de la sociedad, no mirar simplemente su superficie. En Marx es una revolución cuando convierte al trabajo en una categoría histórica sin precedentes, al referirse al trabajo abstracto, es decir, al trabajo como despliegue de la energía natural del individuo, y en ese sentido es el común denominador de toda la vida social. Cada uno tendrá su profesión, cada uno se dedicará a producir un valor de uso particular, pero en el intercambio del hombre con la naturaleza, el trabajo alcanza bajo el capitalismo una forma universal, una forma abstracta, que es la última forma de un trabajo sometido. Y de ahí nace lo que se conoce como la ley del valor, es decir, el punto común que tienen todos los trabajos. Y esto tiene una gran actualidad porque Milei estuvo escribiendo en Clarín sistemáticamente con el propósito de refutar que la creación de la riqueza y el desarrollo individual estén ligados al trabajo. Y eso es una tendencia propia de todos los economistas burgueses, porque en el fondo le quieren quitar al trabajo ese protagonismo universal. Es decir, si el trabajo tiene ese protagonismo universal, la emancipación del trabajo de cualquier forma de explotación es un movimiento propio de la historia. En cambio, ellos lo atribuyen a distintos factores. Esto tiene un valor porque alguien lo juzga como útil y por lo tanto tiene que ver con la idiosincrasia individual, las personalidades de cada uno, etcétera, y el mundo es un conflicto permanente entre individuos que tienen preferencias diferentes. Y de ese modo, tanto como sus antecesores, pero de una forma mucho más reaccionaria, descalifica el trabajo como el fenómeno central, digamos, de la vida humana. Ese es un aspecto histórico decisivo. Y Marx titula El Capital como, se llama El Capital, pero tiene un subtítulo,
que se refiere a la ley de desarrollo del sistema hasta su propia extinción. Y esto es toda una polémica que hay entre gente que se considera marxista, que cuestiona que haya una ley que vaya en dirección a la extinción del capitalismo, porque eso sería solamente posible si el ser humano, los trabajadores, tienen la capacidad de derrocarlo. Entonces acá hay una confusión fenomenal, que es la misma que tiene que ver con la ley del valor. Es decir, que el derrocamiento del capitalismo sería un fenómeno arbitrario y no algo inmanente a su desarrollo, que la humanidad o lo descubre y lo supera, o sufre sus consecuencias fatales. El otro día, Milei dijo que no había ninguna diferencia entre el hombre y el animal, porque ambos son productos de la naturaleza y se desenvuelven de la misma manera, en un esfuerzo realmente impresionante por demoler la existencia de relaciones sociales. Y yo lo interpreté en el discurso que pronuncié el 1 de mayo de la siguiente manera: si el capital no puede evitar la revolución social, va a preferir el hundimiento de las relaciones sociales en su conjunto, es decir, la destrucción de la naturaleza, de la vida, sea por la vía que fuere, puede ser atómica, puede ser climática, pero va a preferir siempre el hundimiento del conjunto de la humanidad a la victoria del proletariado. Y esto lo tenemos como fenómeno presente en la actualidad, con una guerra que se está desenvolviendo en los 4 o 5 continentes. No hay ningún país en este momento en el mundo que no esté involucrado en esta guerra en una medida bastante mayor que en la Segunda Guerra Mundial. Y después la segunda parte de la pregunta era, si usted la quiere responder, es cómo se acerca usted hacia el marxismo, porque generalmente no es que eso nos lo inculcan nuestros padres o la sociedad o en el colegio, generalmente se llega a través del estudio. ¿O cómo fue su caso? Bueno, en primer lugar, el acercamiento sí viene por el lado de mi padre, pero no específicamente al marxismo, sino a la clase obrera. Porque mi padre ha sido un activista sindical y por lo tanto me crié en un ambiente en donde los problemas de las fábricas o talleres donde él trabajaba, los problemas del sindicato, los problemas de la política vinculados a la clase obrera, eran sistemáticos. Mi padre tenía ideas bastante formadas, a pesar de no haber tenido educación secundaria completa, ni educación, por supuesto, entonces universitaria, tenía ideas muy formadas respecto a todo este tema de la vida social. Y ha ejercido sobre mí, lo digo a esta altura de mi vida, una influencia magnética, porque verlo a mi padre discutir con otras personas, a mí me obnubilaba, yo me quedaba escuchándolo y no podía sustraerme, a diferencia de cualquier chico corriente, que si 2 adultos se ponen a discutir de política, prefieren hacer otra cosa. Yo también prefería hacer otra cosa, especialmente jugar a la pelota, mucho más adelante jugar al ajedrez, pero escuchar a mi padre en una discusión me tenía muy anclado. Bueno, y por esa vía fui conociendo la existencia de Marx, el marxismo, etc. Y yo tuve muchos conflictos en la escuela primaria con los maestros, que eran la mayor parte de ellos de derecha, y eso me fogueó bastante, me fogueó muy temprano. En el colegio primario me está diciendo usted. Me refiero al colegio, a la escuela primaria. O sea, ya un niño rebelde. Se lo voy a decir con la frase textual que inicié el 6º año
y se acercó el profesor de quinto, que me había tenido, el maestro de quinto grado que me había tenido en el año precedente, se me acercó a mí y a mi maestro de sexto, con el cual íbamos a iniciar el año, y le dijo al maestro de sexto: aquí te paso a un miembro del bloque oriental. 11 años tenía usted, más o menos, 11 años, claro, ¿sí? En abril cumplía 12 y esto ocurrió en marzo. ¿Y cuándo comenzó a tener algún tipo de militancia política o acercarse a algún local, no sé si habrá sido del PC? Bueno, pasa lo siguiente. Bueno, naturalmente el ambiente de nuestro hogar y el barrio era totalmente peronista. La otra cosa importante que siempre, creo que haberlo ya relatado, a mí me afectó políticamente, inclusive en cierto aspecto humanamente, o como le diría, sí, humanamente, el golpe de Estado de 1955. Porque yo tuve la impresión, todavía lo recuerdo, como que se desmoronaba un mundo. No podía creer que Perón había caído. ¿Usted simpatizaba en ese momento con el gobierno de Perón? A muerte, claro. Ah, así que era peronista el compañero Altamiro. Bueno, siga contando. Bueno, era peronista, pero no tenía una formación como tiene ahora como tiene la Cámpora. No, yo era crítico. Por ejemplo, le voy a mostrar un ejemplo de crítico. Y acá tuve una divergencia con mi padre, que es muy interesante. Perón renunció a la presidencia de la República el 31 de agosto de 1955. Y el Congreso le rechaza la renuncia, él se presenta luego en el Congreso y pronuncia un discurso violentísimo, violentísimo. Me acuerdo muy bien, yo estaba escuchándolo, el discurso, en la vereda. Disculpe que le interrumpa, para que se sitúe la gente. ¿Usted que tenía 15 años más o menos por ahí? ¿Qué edad tenía? No, cuando cayó Perón tenía 13. Ah, 13 años, está bien eso, siga nomás. Es decir que estaba en el primer año de la secundaria. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué ocurre? Él pronuncia un discurso violentísimo. En ese discurso dice: por cada uno de nosotros que caiga, caerán 5 de ellos. Y mi padre se entusiasmó. En cambio yo le dije, él estaba adentro de la casa, cerca del balcón, no era un balcón, era una reja, y yo estaba en la vereda. Entonces vi que mi padre se entusiasmaba mucho y le dije: papá, Perón está terminado, le dije. Y ese concepto, esa vivencia, ha recorrido mi existencia hasta el día de hoy. Cuando yo veo que un político se pasa de rosca en el discurso, automáticamente sé que el tipo está terminado. ¿Está tejiendo un paralelismo con la actualidad de Milei? Milei no me interesa porque él es de derecha. Sí, no, pero sus discursos son cada vez peores. Y cada vez está más violento, más agresivo, por eso le preguntaba. Pero inclusive en algunos dirigentes sindicales, que empiezan con discursos muy altisonantes, en el sentido de que la palabra opera como una sustitución de la acción. Bueno, entonces usted hasta que cae Perón simpatizaba con ese gobierno y se podía decir que era un peronista más. ¿En qué momento es que usted se empieza a acercar al marxismo? No era un peronista más. Era un peronista de características muy especiales porque el mundo no terminaba en la República Argentina. Había conflictos mundiales, etcétera. Y yo, que empecé a leer el diario a los 8 años,
y con mi padre lo seguíamos. Entonces generalmente teníamos simpatías contra el imperialismo norteamericano, con el imperialismo inglés, etcétera. Si había un movimiento de lucha y emancipación en cualquier país, lo apoyábamos, lo cual no ocurría con cualquier peronista. En una palabra, era una concepción de izquierda en la que veíamos en Perón a un representante de una lucha popular, que en particular, en el caso de mi padre, lo defendía porque había concretado en el plano de la legislación laboral y social las aspiraciones de mi padre en su juventud. ¿Hoy lo ve del mismo modo? El obrero argentino, Jorge, el obrero de Argentina tenía vida antes de Perón, mucha vida. Entonces fue esta una experiencia muy fuerte, muy traumática, por todas las características contradictorias de Perón, pero las medidas que toma Perón para asegurar su gobierno golpean muy profundamente a la clase obrera y a la clase capitalista, porque la clase obrera descubre una nueva perspectiva política y la clase capitalista prácticamente busca derrocarlo desde el primer día, en el entendimiento de que estaba levantando a la clase obrera y le daba derechos de organización en las fábricas. Mira hasta qué punto nos sigue hasta el día de hoy. Madanes cierra FATE porque él ya lo declaró en varias oportunidades y creo que lo conversé con usted. Decía que la fábrica, que él no controlaba la fábrica, que la fábrica estaba en manos de la comisión interna, de los delegados. Bueno, exageró enormemente porque siempre las patronales deforman mucho lo que es nada más que una defensa del obrero de intereses muy elementales. Finalmente todo obrero se mata trabajando y no disfruta la vida como lo merece. Entonces exageraba. Pero ese tema viene con la legalización de los cuerpos delegados que Perón realiza, porque con anterioridad también había delegados, también habían sindicatos, pero la organización en la fábrica no estaba reglamentada legalmente. Perón la reglamenta legalmente para integrarla al Estado, pero al mismo tiempo le da un respaldo legal. Por ejemplo, en otro país que tenían ese respaldo legal y no estaba Perón, era en Gran Bretaña, que es una democracia parlamentaria, y lo había conquistado el Partido Laborista, que era el partido de los sindicatos ingleses. Entonces este era un sentimiento universal. Hasta el día de hoy, 2026, tenemos a Madanes Quintanilla en FATE tratando de destruir, cerrar una fábrica y todo lo demás para no tolerar un cuerpo de delegados. Y la ley de reforma laboral de Milei es el intento de liquidar esto. ¿Y cuánto? Una cantidad de años, ¿cuántos años pasaron? 80 años más tarde. Una pelea a muerte. Están destruyendo todas las organizaciones sindicales en las empresas con la colaboración de la burocracia, que Perón había legalizado en el año 1944. Ahora estamos en el 2026, ya son 82 años, y usted lo ve, mire qué conflicto tenaz. ¿Y usted en qué momento se acerca al marxismo, Jorge? Bueno, porque empecé a concurrir. Bueno, yo vivía en un conventillo, quiero decir. Sí, sí. Era un conventillo donde nosotros éramos 6 personas, bueno, con el tiempo. Al principio fuimos 3, después fuimos 4, al final fuimos 6, en una sola pieza. En otras piezas vivían otras personas. Era un conventillo interesante en el sentido de que en cada pieza había una ideología diferente. Entonces mi madre se trenzaba a veces con la vecina que teníamos más cerca, que era muy, muy católica, y bueno, y tenían discusiones, porque a mi madre le interesaba mucho el tema de la religión. Bueno, tenía
Bueno, pero en la otra pieza o sala, o como quiera llamarlo, había un trabajador que probablemente, por lo que recuerdo, había sido peronista, pero se había incorporado al Partido Comunista. Ajá. En la otra pieza había un individuo muy extraño y solitario que esculpía y hacía obras con alambre, etc. Un artista, sí. Que era anarquista. Anarquista. Y le había puesto a su hija de nombre Libertad. Y el que dirigía todo ese conventillo era de la UCR. El dueño. Ahora, el barrio en su conjunto era un barrio obrero peronista. En su conjunto, digamos, era peronista. Y entonces se discutía, había discusiones, etcétera. Yo en la secundaria, en este año del golpe contra Perón, estudiaba conmigo Felipe Vallese. Ah, mire usted. Claro, que luego a los 22 años, como delegado de la Unión Obrera Metalúrgica, fue asesinado por la policía. Así que había sido compañero suyo del colegio, mire usted. No solo éramos amigos, como él era también politizado, él tenía la misma edad que tengo. No, yo lo conocí después al hijo, y ahí me enteré que aunque éramos de la misma división, no teníamos la misma edad. Creo que yo tenía 13 y él tenía 15. Que sí que era más maduro que yo, un poquito, ¿no es cierto? Y nos considerábamos los dos peronistas de la división. Eso nos ayudó a tejer una amistad en particular entre nosotros dos frente a los demás chicos, tanto en primer año como en segundo año. Bueno, no sé cómo llegamos acá. Sí, medio raro está saliendo el programa, pero bueno. Usted quería saber. No, lo del marxismo. ¿En qué momento usted se acerca a militar o a formar parte de un partido marxista? Ahí empecé una vida solitaria. Porque ahí empecé a tener inquietudes. Entonces, por ejemplo, un día compré un libro de José Ingenieros. ¿No es cierto? Fue mi primer libro. El hombre mediocre. Sí. Pero el segundo libro que compré fue El Estado y la Revolución de Lenin. Se vendía en la librería, lo compré. Ese libro me impactó mucho, porque independientemente, digamos, de su factura histórica, muy importante, etcétera, mientras lo leía sentía la voz de mi papá. Fue una experiencia muy particular. ¿Su papá vivía en ese momento o ya había fallecido? Sí. Ah. No, mi padre cuando yo tenía 13 años, claro que vivía. ¿Pero por qué? Porque el criterio con el cual Lenin analizaba los problemas del Estado en ese libro eran criterios arbitrarios. ¿Y por qué eran criterios arbitrarios? Porque eran criterios clasistas. Él no ponía en pie de igualdad a todas las personas, sino que hablaba del antagonismo irreconciliable de obreros y capitalistas. Eso significa, yo lo llamo entre comillas arbitrario, porque me sacó del igualitarismo formal. Somos todos iguales, somos seres humanos. Me sacó definitivamente. Eso yo ya lo entendía perfectamente de antemano. Pero ahí estaba escrito y fue un libro que me golpeó muy fuerte, a tal punto que, aunque le parezca mentira, a los 13 años lo leí de una sola vez porque no lo podía dejar. Qué suerte que se había salvado de las rayas de Perón también esos libros. Pero bueno, ese ya sería otro tema para hablar en otro. El tema de Perón y el golpe es importante, en mi vida es importante, quiero decir, porque fue la vez que yo le dije a alguien, porque en mi barrio éramos todos peronistas, pero había dos gorilas. Uno, un personaje muy famoso de la historia argentina, y otro, la familia con la cual yo jugaba con sus hijas.
desde muy chiquito, desde los 3 años, 4 años, Ajá. 5 años. Por lo tanto, eran gorilas, nosotros éramos peronistas, pero teníamos una linda relación con ellas. Es curioso, bueno, muy bien. Entonces, la caída de Perón me enemistó con ellas, porque obviamente estaban eufóricas, de una familia estaba eufórica, y yo estaba recontra deprimido. Y entonces en ese estado, para defenderme, porque mi padre me había hecho insinuaciones de ese tipo con el tiempo, para defenderme de que la lucha no ha terminado, le dije, mira, Perón cayó porque es un burgués. Ah, Acá en Argentina hay que construir un partido obrero. Y ese ha sido mi propósito desde la niñez. pero usted no empieza construyendo un partido obrero, ¿habrá tenido alguna militancia No importa, anterior en algún partido? Esa era mi No, pregunta. sí, porque inmediatamente a los 13, 14, 15 años, bueno, empecé a ir a actos públicos, a escuchar oradores, etcétera, y un día descubrí a los trotskistas. Y como mi padre nunca hablaba de Trotsky, pero cuando hablaba de Trotsky lo exaltaba, no era una figura que me resultara indiferente, sino que contaba con la simpatía de mi papá. Entonces me puse a ver, una vez que tuve algún contacto con algún grupo de trotskistas por acá, me puse a ver algunas cosas, lectura, buscar algo, pero eso fue muy dificultoso, porque acá le digo algo que era muy importante, fue muy importante para mí durante mucho tiempo. En Buenos Aires no se conseguía ningún libro de Trotsky. Por lo tanto, nunca leí ningún libro de Trotsky, hasta que un día descubrí en la avenida Diagonal Norte, en el 4º o 6º piso, que había una librería que traía libros importados. Y entonces, no sé, subí, miré, y ahí vi los primeros libros de Trotsky y de Rosa Luxemburgo. Pero no se conseguían. Lo que hoy está a la mano de todo el mundo, bueno, entre otras cosas por internet. Bueno, hoy en internet... No, en aquella época era un privilegio. Y no me acuerdo muy bien cómo me vinculé, a un grupo de estudiantes. Probablemente en la secundaria uno de los compañeros míos me vinculó, sí, creo que eso fue, a unos amigos de él, y me acerqué a un círculo de personas muy inteligentes, mayores que yo, pero no mucho mayores, muy inteligentes, muy capaces, no eran obreros, al contrario, tenían una buena posición económica. Ahí después conocí en ese momento a una persona, alguien que tenía 2 años más que yo nada más, pero que me fascinaba lo interesante que era, y que luego se convirtió en lo que yo pienso fue el mayor dramaturgo que tuvo la República Argentina, que es Alberto Ure. No sé si usted escuchó hablar. Sinceramente no. Alberto Ure. Bueno, Ure, sí. Era un personaje fantástico porque él trabajaba en una librería y en el tiempo, cerca de mi casa, y en el tiempo que no había personas comprando libros, se leía una cantidad fenomenal de libros, era muy estudioso, y así me fui acercando a un círculo que dirigía Silvio Frondizi. Ajá, sí, Silvio Frondizi. Ese Ese fue su primer... usted una vez me contó que Silvio Frondizi medio le
le echó Fli y que usted ahí fue que se independizó de él. ¿Puede ser una anécdota así que haya contado? No es una anécdota, ahí ya tenía un desarrollo político, tenía nada más que 18 años. Claro, pero usted era como que lo había enfrentado ya, ideológicamente, ¿no? Por supuesto. Bueno, ocurre lo siguiente, yo lo enfrenté de una manera que no es difícil de comprender. Todos habíamos sido formados por él en un determinado concepto, que Argentina había que construir un partido obrero. Y entonces se convoca un congreso de la agrupación y deciden cambiar la orientación. Deciden abandonar el concepto de partido obrero y postular la formación de un Frente de Liberación Nacional. Entonces que ellos me habían formado en esto del Partido Obrero, que yo ya tenía con anterioridad, por lo que le acabo de decir, con la experiencia de Perón, porque Perón entregó el poder, Perón tenía un apoyo popular completo en el país cuando cayó y tenía la mayoría de los jefes del ejército del lado de él. Jorge, ¿sabe que no me di cuenta? Quedan 14 minutos de programa, no era mi intención que tomara esta dirección, pero bueno, la verdad que me gusta mucho y le voy a seguir preguntando, pero yo quiero que seguramente los oyentes deben querer saber un poquito cuál es su visión sobre la actualidad nacional de esta semana, y ya vamos a seguir hablando un poquito de estos temas que a mí disfruto hablarlos. A la luz de lo que hemos hablado, la situación política, los acontecimientos de esta semana son más bien prosaicos, porque ahí aparece Adorni, un voluntuoso gasto de dinero que nadie sabe de dónde lo sacó, y entonces viene el gran tema acá. Ese dinero salió de algún lado y probablemente haya salido de los gastos reservados de la CIDE. Con lo cual acá hay un gobierno paralelo. No es que este hombre compró griferías, hizo una cascada y es un abusador de la riqueza o del dinero de los demás. No, acá hay un aparato. Acá hay un aparato para alimentar a una camarilla. Entonces, si este es el gobierno, esta camarilla no la van a sacar nunca por una vía constitucional. Esto van a hacer todo lo posible, como Trump, para falsear los métodos de gobierno, etcétera, como ocurre, por ejemplo, con esta ley de financiamiento universitario. Yo en toda mi vida no vi que una ley de financiamiento universitario votada por el Congreso, vetada e insistida, el gobierno no la cumpla y la Corte mire para otro lado, y ahora el gobierno va a la Corte para que dilate el tema y no se cumpla. Es decir, alguien que gobierna sin interés en las leyes y que ha emitido decretos de todo tipo, color y pelaje, y que está haciendo un acuerdo con el kirchnerismo porque se quieren repartir los puestos vacantes en el Consejo de la Magistratura, que tiene que nombrar a su vez a los jueces, porque hay mucha vacancia de jueces en el país. Entonces, esto sí lo quiero señalar. Si llega a haber una crisis de gobierno, va a ser porque algún miembro del gobierno quizás vea comprometidos sus posibilidades electorales porque lo asocien con Adorni, como podría ser el caso de Patricia Bullrich, y diga, bueno, yo tengo que alejarme de esto porque si no, no me vota nadie en el 2027. Pero esto es lo que está pasando, es decir, ahora, lo interesante de todo esto es que el verso ese de que luchaba contra la casta, que yo personalmente creo que no se lo creyó nunca nadie, terminó con un nivel de corruptela espectacular, porque duplica o decuplica lo que hizo Menem. Menem se robó hasta los faroles de las calles, y todavía mucho más que eso.
Hubo otra noticia que estuvo circulando y que sigue circulando, hay un montón de notas por todos lados, porque hubo una encuesta que dio que el político con mejor imagen pública es en este momento la señora Miriam Bregman. Esto ya de por sí es un hecho sorprendente porque es algo que no tiene antecedentes, pero hay un gran sector de izquierda como que ya está especulando con que tiene posibilidades de ser la nueva presidente a través de las elecciones que se van a dar en el año 2027, en el caso que lleguemos, porque falta muchísimo, ¿no? Ahora, por el otro lado, yo creo, por eso le digo a usted, a ver si usted está de acuerdo, que tener una imagen pública positiva no tiene que necesariamente ir de la mano con una intención de voto. Y por el otro lado, ¿cómo? Indudablemente no es lo mismo. No es lo mismo. En un momento Luis Zamora, usted lo debe recordar, por el 2001, 2002 era el político que tenía mejor imagen pública y sin embargo ganó un par de bancas en Capital y después se diluyó. O sea, nunca llegó a ser presidente ni nada por el estilo por ser el político de mejor imagen. Hay muchos factores que influyen para el otro. Ahora bien, ¿no? ¿Cómo vive usted de su fuerza política y su fuerza política? Este momento que sí es un momento especial, que es que un cuadro de la izquierda revolucionaria tenga esta imagen pública. ¿Y qué significa eso? No, ocurre lo siguiente. Nosotros vemos un fenómeno en Estados Unidos con este intendente de Nueva York, que es musulmán, no nació en Estados Unidos, apoya a Hamas y le ganó las elecciones internas primero en el Partido Demócrata y después ganó las elecciones generales. Quiere decir que dentro de la población, distintos estratos de la población, está fermentando el tema de una posición de izquierda. En la medida en que estos datos de imagen sean la expresión de ese tipo, bueno, tenemos una nueva situación política. Dejemos de lado por un momento a los personajes. Sí, sí, a eso iba en mi pregunta. ¿Cómo dice? Que a eso iba mi pregunta, más allá que sea Miriam Bregman o quien sea, ¿qué es lo que implica que la ciudadanía esté eligiendo a un dirigente de izquierda revolucionaria como el que tiene mejor imagen? A eso era mi pregunta. No, si fuera una dirigente de izquierda revolucionaria, no creo que llegaría a tener la mejor imagen, porque en la imagen no solo va la simpatía que puede despertar una determinada persona, sino también las ideas. Mañana le van a preguntar sobre su programa y a lo mejor no reúne tanta simpatía, pero no se puede ver a la simpatía como si fuera Shakira, que no tiene ningún programa, canta, reúne 1,5 millones de personas en Río de Janeiro. No es eso. Cuando uno es militante político y se lo ve con simpatía, algo, o mucho, o una parte de sus planteos son recogidos. Se le escucha hablar, denuncia esto, señala lo otro, etcétera, son tomados. Ahora, un programa es distinto a esa simple denuncia, porque un programa ya significa una posición de gobierno. Y efectivamente, en un acto reciente de Miriam Bregman, ella usó una frase que es muy curiosa porque llamó a organizar la simpatía. Eso significa que la gente que tiene simpatía no está organizada con ellos y que tampoco tienen un programa. Y no hay nada en Miriam Bregman que la coloque como una izquierda revolucionaria. Ella no está en la televisión llamando al derrocamiento del capitalismo o a convertir esta guerra mundial en una reacción revolucionaria contra el capitalismo. Además sacó un libro hace un año o algo así, en donde hace una muy sólida defensa, una defensa sistemática
de las posiciones reformistas. Y ahora, frente a todo esto, cuando alguien como Fontevecchia de perfil o Pichetto insinúan, podría ganar las elecciones y todo lo demás, otro dirigente de su partido dice, no, bueno, llegar al gobierno no es lo mismo que tener el poder, y por lo tanto ya están reculando, ¿no? Tienen una posición extremadamente confusa. Entonces lo que quiero sacar en limpio es esto, que la población, una buena parte de ella, trabajadores, una parte, votó por Milei en el 2003. Ahora ocurre el fenómeno contrario. Un encuestador dice, este es igual que lo que ocurrió con Milei, solo que en lugar de una corrida hacia la derecha, la diferencia es grande, es una corrida hacia la izquierda. Este es un fenómeno que hay que valorar, porque quiere decir que la población ha superado las experiencias políticas de, ¿cómo se llama?, de la derecha, de este fascismo de Milei, y en cierta medida del propio kirchnerismo. Aunque los que tienen simpatía, probablemente mayoritariamente, por Miriam Bregman, deben ser kirchneristas. No hay que olvidar que ella cultivó especialmente una relación con el kirchnerismo, por un lado con Kicillof, y por otro lado con la misma Cristina Fernández, a la cual fue a visitar a la casa y expresó su solidaridad con motivo de la condena. Es decir, más allá de repudiar la condena, que ella considera que fue injusta, se solidarizó expresamente con alguien que gobernó largos años en este país, con la burocracia sindical, con los asesinos de Mariano Ferreira, ¿no es cierto?, con los que vaciaron la ANSES pagando deuda externa, etcétera. No diría que es revolucionaria, pero como hay que hacer un análisis objetivo, el primer problema es, esto puede ser una indicación de que hay una determinada corrida a la izquierda. Esta corrida a la izquierda no anula el hecho de que todos los partidos del FITU que actúan en el sindicato del neumático y en la fábrica FATE y han dejado en desamparo completo la ocupación de la fábrica hecha por un grupo activo de activistas y de obreros ante el cierre de la fábrica. Esto es un programa político lo ocurrido en FATE. Cuidado. Entonces las críticas pueden ser muy grandes, pero habría este corrimiento. Ahora, ¿cuál es la ventaja de un corrimiento hacia la izquierda? Que se abre un debate en el seno de esta izquierda, y nosotros lo vamos a abrir, sobre qué es un gobierno de trabajadores, qué es un gobierno socialista, pero ya no entre grupos o círculos minoritarios. Vamos a forzar que se debata eso públicamente. Usted sabe que el otro día, perdone que lo interrumpa porque está muy relacionado a esto, mandé a los foros, digamos, la pregunta de que qué les parecería si no era necesario hacer un congreso de todas las fuerzas de izquierda para delinear un programa en común para poder salir de esta crisis que es tan grande que vive el país, ¿no? Y bueno, la mayoría de la gente le parecía buena idea y otros decían que era imposible por el ego de los dirigentes. Pero es un poquito lo que está proponiendo usted. ¿Por el ego? Por el ego de muchos dirigentes. No, Ángel. El FITU ya participó en muchas elecciones y en todas presentó un programa. Y no se distingue de los programas kirchneristas. Nosotros cada vez que ellos sacan un programa, hacemos un análisis, de socialista no tiene un pelo. Así que si se reúnen todos juntos van a hacer lo mismo. Y si usted estudia lo de FATE, van a ver que está tratando de que Kicillof apruebe una ley para FATE que sería de conveniencia para Madanes Quintanilla. Es decir, la fábrica se reabriría, los obreros entrarían a trabajar, pero se tomarían una serie de medidas como protección contra neumáticos del exterior,
créditos blandos para reconvertirse, es decir, a tasa de interés baja, sino sin fin de concesiones y subsidios para la famosa burguesía nacional. Eso de socialista no tiene un bledo. Por eso nosotros, hoy leí un compañero nuestro, escribió un artículo que saldrá hoy, que dice: el programa de Miriam Bregman está en FATE, porque FATE es una empresa de la gran industria, y lo que uno dice para la gran industria es un modelo, si usted quiere, un prototipo para el país en su conjunto. Es un rescate de la burguesía nacional. Entonces todo eso ya está. La ventaja que ahora hay es que al adquirir esta notoriedad, a través de Miriam Bregman, adquirir la izquierda una notoriedad, estos problemas podemos discutirlos en público. Cuando antes eran de interés de círculos privados, de círculos menores, y a veces ni siquiera de ellos, porque, como una vez me dijo un dirigente del actual Partido Obrero: Jorge, a nadie le importan los programas, el asunto es qué lugar ocupás en la lista de candidaturas. Ah, eso es totalmente lo opuesto a lo que... Bueno, nos pasamos de hora, Jorge, vamos a seguir la semana que viene. El programa tomó su dirección, no estaba programado así, pero bueno, creo que salió un buen programa. No sé si usted está de acuerdo en que sigamos el miércoles. Bueno, veremos la voz del pueblo. Vamos a ver qué pasa. Nos vemos el miércoles. Muchas gracias, Jorge. Nos vemos.